Pues vamos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Hemos estado hablando durante el domingo, hablamos de la entrada triunfal, acerca de Cristo, declarándolo Rey de Reyes, en el sentido de que le decían Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el pueblo gritaba a Jesús, sálvanos, ¿verdad? Vimos un poquito que entrando él, entra en el templo y empieza a enseñar la palabra, enseñar en el templo. Y el día de hoy yo quiero tocar un tema acerca de la Pascua. El martes, los que vinieron, estuvimos hablando acerca de por qué Cristo vino a esta tierra, a su propósito, pero principalmente era lo mismo, el hecho de morir por nuestros pecados. Y recordar eso, Dios quiere perdonar nuestros pecados. Pero el día de hoy estaremos hablando acerca de Jesús y la Pascua. ¿Qué significa esta Pascua? Y estaremos viendo el pasaje en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y veremos del versículo 1 al versículo 20. Estamos en este tiempo final, lo dijimos, entramos en esta última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en cada evangelio puedes encontrar cosas muy interesantes. Incluso el libro de Juan, hoy no lo vamos a ver, pero tú puedes leer capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Estos capítulos precisamente son en este momento, cuando llegó el día de la Pascua. Y entonces puedes leerlo en tu casa, puedes aprender. Y el propósito es ese, que vayamos todos empapándonos de lo que Dios quiere enseñar a nuestras vidas, ¿sí? Este capítulo 20 lo podemos dividir en tres partes, o me marca tres lugares. La primera parte, él me habla que esto sucedió en un lugar que se llama el aposento alto, donde se va a celebrar la última cena del Señor. A mitad del capítulo 22 de Lucas, se mueve de repente la escena al monte de los olivos, donde Jesús ora a su Padre y también es arrestado en ese lugar. Y al final se mueve el lugar a la casa del sumo sacerdote, donde Jesús va a ser interrogado y Pedro lo va a negar a Jesús. Pero lo comento esto porque solamente veremos el primer lugar, el aposento alto, los primeros 20 versículos. Pero lo comento porque creo que es bueno que como iglesia podamos tomar tiempo y podamos estar leyendo todos estos capítulos, y que podamos estar recordando una vez más lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y lo que veremos hoy es acerca de la celebración de la Pascua. Y es que Jesús le va a dar un nuevo sentido a la Pascua, y va a explicarnos el por qué vino a este lugar, a esta tierra. Hay un propósito, y si hoy podemos entenderlo, creo que nuestra vida puede ser transformada. Así que vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, y que Él habla a nuestras vidas. Papá, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir una vez más para estudiar tu palabra, para meditar, para inquirir en ella, y para que tú puedas hablarnos y nos puedas transformar. Permite que el mensaje, la enseñanza de esta tarde, noche, pueda transformar nuestras vidas. Permite que mi corazón esté dispuesto, abierto a lo que nos quieras hablar, y que podamos ir a nuestros hogares al final siendo transformados a través de tu palabra. Te doy gracias, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 22 versículo 1 dice de esta manera: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Sí? Entonces tengo que ubicarme en este momento. Está cerca esta fiesta de los panes sin levadura. Me dice que se llama
la Pascua. Y es que para este tiempo mucha gente venía a celebrar esta fiesta a Jerusalén. Y viene gente de muchos otros lugares, muchas partes, para celebrar esta celebración. A este lugar viene gente que conocía a Jesús, que muy probablemente había escuchado, había visto los milagros que Jesús ha hecho. Y es la fiesta de la Pascua. Y yo quisiera hablar un poquito, a lo mejor algunos ya saben lo que es la fiesta de la Pascua, pero si no, quisiéramos recordar un poquito de qué era esta celebración. Y para eso tenemos que ir a Éxodo capítulo 12. Y es que me cuenta la historia que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia? El pueblo está siendo oprimido, el pueblo está siendo pues maltratado en Egipto. Para este tiempo el pueblo de Israel es un gran número de personas, pero han crecido y han sido oprimidos fuertemente por Egipto. El pueblo ha clamado a Dios por mucho tiempo para que Dios lo libertara. Y entonces Dios levanta un libertador. Ese libertador se llama Moisés y le dice que vaya con el faraón y que le diga al faraón que tiene que dejar libre a su pueblo para que su pueblo vaya y le sirva en el desierto. Faraón no quiere dejar ir a este pueblo de Israel. Y empieza este proceso de las plagas, 10 plagas donde Dios muestra su poder y no solamente para hablar su poder, sino cada plaga va directamente en contra de los dioses de Egipto. Y lo que está mostrando Dios es su poder sobre cualquier otro dios que pudiera levantarse. Y esta plaga, la número 10, termina con la plaga del primogénito, donde Dios había dicho que iba a acabar con todo primogénito, ya sea de persona o ya sea de animal. Y es aquí en este momento donde Dios establece la Pascua. E incluso Dios había dicho que tenía que celebrarse cada año en esa misma fecha. Entonces tenían que sacrificar un macho cabrío sin defecto. Dios le dice a Moisés, tienen que tomar un animal sin defecto, lo tienen que sacrificar y con la sangre de ese animal tenían que manchar o pintar los postes de las puertas y los dinteles, el marco de las puertas. Tenían que mancharlos o pintarlos con la sangre de ese animal que habían sacrificado. Miren, si estamos ahí en Éxodo capítulo 12 versículo 8, mira lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera con el pueblo. Éxodo 12:8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego de ese animal que habían sacrificado, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Sí? El sentido de los panes sin levadura habla de un sentido de que fue algo que tuvieron que hacer rápido. Las hierbas amargas tiene un sentido acerca de los años de esclavitud que el pueblo habían vivido y cómo habían sido amargos para ellos. Y entonces Dios había dicho que iba a pasar por la noche, iba a herir a todo primogénito, sea hombre o sea animal. Pero donde estuviera esa marca de sangre, ahí la muerte no iba a llegar. Versículo 12, sigamos leyendo ahí en Éxodo 12:12 dice así: pues yo pasaré, está hablando Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre
os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces Dios está diciéndole al pueblo: yo voy a pasar, voy a matar a todo primogénito, hombre o animal, pero donde yo vaya pasando en esta noche y yo vea la sangre pintada en los dinteles, en las puertas, dice, yo pasaré por alto y ahí no va a llegar la muerte. Y entonces dice ahí, pasaré por largo. Y eso es literalmente lo que significa la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo. O sea, Dios va avanzando, ve la sangre, y en la casa donde esté la sangre va a pasar por alto ese lugar. ¿Por qué? Porque la sangre es un simbolismo que ya ha muerto un cordero en ese lugar. ¿Sí? O sea, la sangre es que alguien ya ha muerto, ya murió. La sangre está manchada ahí. ¿Por qué? Porque el juicio tenía que celebrarse. Pero ahí no iba a ser el primogénito, sino que ahí ya murió un cordero. Por lo tanto, en ese lugar ya no iba a haber más mortandad. Eso es Pascua. Dios le dijo que tenían que celebrarlo. Y ahora, si regresamos a Lucas capítulo 22, se está celebrando esta fiesta, recordando de cómo Dios había librado a los primogénitos. Están recordando cómo la sangre del cordero, de ese animal, libró a la muerte de estos hijos. Y cada año se tenía que celebrar. Ahora, había una sensación que Dios iba a mandar al Mesías durante la Pascua, para librarlos de igualmente, así como los libró de Egipto, los iba a librar a ellos de la opresión, en este caso de los romanos. Recuerden que en este momento el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma. Y el propósito, una vez más, era para explicarle a los hijos lo que había sucedido. Se pueden imaginar, de repente estaba la fiesta, está la celebración de el pan, de las hierbas amargas y todo, y la familia de repente, o los hijos, es ¿y qué pasó con esto? ¿Por qué se está haciendo esto? Era para que en ese momento a ellos les explicaran cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios los rescató, cómo Dios los libró y cómo ahora Dios los ha hecho una nación, cómo los libertó. Y creo que eso lo pudiéramos aplicar, porque muchas veces nosotros tendríamos que explicar a nuestros hijos y decirles que estas incluso vacaciones por Semana Santa hay un gran objetivo, y explicarles nosotros como padres a nuestros hijos lo que Cristo ha hecho por nosotros al venir a la cruz del Calvario, ¿sí? Pero sigamos leyendo en Lucas, versículo 2. Lucas 22:2 dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Querían matar a Jesús, pero el pueblo le temían. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo, ¿sí? Entonces, en este momento entra un hombre que se llama Judas Iscariote. Este Judas es uno de los 12.
Este hombre es uno de los discípulos que ha caminado con Jesús por 3 años. ¿Te puedes imaginar? Viendo milagros, viendo provisión, escuchando la palabra, caminando con Jesús por 3 años. A este hombre, a Judas, se le conoce también como el que era el tesorero, porque él era el que guardaba la bolsa del dinero, y no solamente la guardaba para Jesús, sino también me dice la Biblia que la guardaba para él, porque él tomaba de ese dinero para lo que le convenía y sustraía a él de la bolsa. Entonces ellos, los fariseos, todos querían atrapar a Jesús, y este hombre lo sabe y va y ofrece sus servicios. En Mateo 26:15, Mateo 26:15 dice así: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. O sea, este hombre, este Judas, buscó cómo entregar al maestro y tener un beneficio. Y le ofrecen que le iban a dar 30 piezas de plata. Y solamente me ayuda a entender algo. Este hombre está enfocado en el dinero, en las riquezas, en las cuestiones materiales, tanto así que está dispuesto a entregar a Jesús. Ahora, ahorita leíamos ahí en el versículo 3, en Lucas, dice, y entró Satanás en Judas. Tengo que meditar o preguntarme, ¿quién es Satanás? La Biblia nos muestra a Satanás como la serpiente antigua. ¿Por qué? Cuando estaba Adán y Eva, fue Satanás, fue esta serpiente que los hizo pecar. También la Biblia me llama que Satanás es el diablo, y también se le conoce como un ángel caído. Algo importante que tengo que aprender: no es lo opuesto a Dios. O sea, no podemos pensar Dios es lo bueno, Satanás es lo malo, y es alguien en el mismo nivel. No es así, porque la Biblia claramente me dice que Satanás es un ángel creado por Dios, que quiso ser igual a Dios, se rebeló delante de Dios, y Dios lanzó un juicio hacia él. Y él está obrando por permiso de Dios en esta tierra, en estos tiempos. Pero no puedo pensar que Satanás está luchando con Dios en ningún momento. A veces nos lo han enseñado. Hay una lucha espiritual, ángeles y Dios contra Satanás y el demonio, y luchando. Esa es una mentira. Bíblicamente no es así. ¿Por qué? Porque yo veo incluso en la Biblia cómo Satanás viene a rendirle cuentas a Dios. Esto lo encuentro en Job, claramente. Entonces, Satanás tampoco es omnipotente. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnipresente. No puede estar en todos lados. Incluso tampoco es como lo pintan ahí en la lotería, ¿verdad? Algunos hasta gritan, buenas con el diablo, ¿verdad? No es color rojo, que cuernos, cola. Es más, ni pensemos que es el rey o el dueño del infierno. No, porque al final Satanás mismo será castigado en el lago de fuego. Este es Satanás. ¿Qué me dice la Biblia en relación a Satanás? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Esto es para la iglesia, porque es importante que entendamos: Satanás no es enemigo de Dios, pero sí es nuestro enemigo. ¿Cierto? Sí es nuestro enemigo. Dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice, sed sobrios y velados, o sea, alertas. Estemos atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistir firmes en la fe. Lo que sí tengo que entender y aprender es que Satanás sí es nuestro enemigo.
Y Él está buscando cómo hacernos caer. Tanto así que lo vimos con Jesús. Cuando Jesús estaba en el desierto y estaba ayunando, Satanás fue a tentarle. Y 3 veces lo tentó. Primero le dijo que si tenía hambre, que esa piedra se convierta en pan. La segunda vez lo tentó que si quería todo el imperio, todo lo hermoso, todo, simplemente se lo iba a dar si le adoraba a Satanás. Y Jesús le dice: solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás. Y al final le dice: a ver, lánzate. ¿No dijo Dios que mandaría a sus ángeles para que te guardaran? Y Él le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Las 3 veces que fue tentado, Jesús lo venció a través de ¿qué? De la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dice: escrito está. Entonces puedo aprender algo. Satanás es nuestro enemigo. Satanás va a venir a luchar, va a venir a hacernos caer. Pero la única manera de poder vencer al enemigo, según el ejemplo que Cristo nos dio, ¿cuál es? A través de su palabra. No hay otra manera. Solo no puedo. Y entonces, incluso Jesús llama o describe a este Satanás como el padre de mentiras. Llega a decir que es homicida desde el principio. Y este Satanás ha engañado a Judas. Satanás ha engañado a Judas para entregar a Jesús. Y en Santiago, que estamos viendo los domingos, capítulo 4, versículo 7, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué dice? Huirá de vosotros. Una pregunta. Aquí puedo entender que dice: someteos pues a Dios, pelead contra el diablo y ¿lo venceremos? No, yo tengo que pelear con él. Yo me tengo que simplemente someterme a lo que Dios me está pidiendo. Y si yo me someto a Él, voy a resistir ¿qué? La opresión o el engaño, la tentación. Y al ver Satanás que no puede acabar ni hacernos caer, ¿qué va a hacer? Va a huir. Porque Dios está con nosotros. Porque Dios no va a dejar que nosotros podamos caer. Pero el secreto en este versículo me habla de ¿qué? Someterme ¿a quién? A Dios. Ese es el secreto para que pueda oír. Bueno, este personaje, este ser creado, Satanás, ha engañado a Judas, haciéndolo llevar para que entregue a Jesús. Y creo que hay algo importante también que podemos aprender. Judas caminó con Jesús. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Convivió con Jesús, comió, se sentó en el mismo lugar, durmieron, oyó sus palabras, vio sus milagros, vio su poder. Pero el estar con Jesús no lo hizo un seguidor de Él. Es más, lo conocemos como un traidor. Al no someterse a Dios, fue usado por el enemigo. Al no resistir al diablo, fue usado por el enemigo. Y entonces yo puedo aprender algo el día de hoy. El venir a la iglesia no te hace cristiano. El saber la Biblia no te hace cristiano. El cantar, tocar un instrumento no te hace cristiano. El haber nacido en un hogar cristiano y decir, pues toda mi vida he ido a la iglesia, no te hace cristiano. El que te hace ser cristiano es cuando tú entregas tu vida, cuando tú completamente te sometes a Dios y empiezas a vivir una vida completamente y plenamente para Él. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ver en Judas un arrepentimiento. Más adelante nos vamos a dar cuenta que por remordimiento se va a quitar la vida. Y no porque los demás no hayan fallado. Porque si vemos la vida de Pedro, Pedro llegó a conocer que Jesús era el Hijo del Dios viviente.
Tanto así que Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y más adelante este mismo Pedro va a negar a Jesús. Antes que el gallo cantara, 3 veces le iba a negar. Pero al final vemos a un Pedro arrepentido. ¿Por qué? Porque su vida sí había sido transformada por Dios. Que aunque se equivocó y lo negó, su vida fue transformada completamente en un arrepentimiento hacia Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque puedes decir el día de hoy: uy, toda mi vida he sido cristiano. Tengo 10 años de estar en la iglesia. Tengo 20 años de estar en la iglesia. Pero si tú no has tenido un encuentro con Cristo, probablemente estás acostumbrado a vivir como Judas vivió. Sí conocía a Jesús Judas, tanto así que lo iba a entregar. Sí, Judas sabía cómo comía Jesús, qué es lo que comía. Judas veía los milagros. Judas escuchaba las enseñanzas. Pero nunca su corazón lo doblegó a Jesús. Y esas son las consecuencias cuando alguien no le entrega su vida completamente a Jesús. Versículo 7, sigamos leyendo ahí en Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Estamos hablando de este momento, ¿verdad? Llegó el día de los panes sin levadura. Llegó el momento de sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostró un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Versículo 13 dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Interesante. Jesús está dando indicaciones. El domingo vimos que le dijo: vayan y hay un pollino que nadie ha montado, desatando. Y si alguien les pregunta: ¿qué pasó? El Señor lo necesita y se lo van a traer. Hoy no sabemos qué sucedió, pero Jesús da indicaciones. Y lo que puedo aprender es que Jesús, cuando Él quiere hablar, las indicaciones son tan claras. Porque dice: van a ir y van a entrar y van a ver un hombre con un cántaro de agua. Ahora, esto no era nada común. En aquel tiempo era normal o común que el hombre cargara el agua en pieles. Y solamente las mujeres eran las que llevaban los cántaros de agua. Y entonces a Jesús a dar una indicación, quizás pudieron notar o saber realmente quién era la persona a la cual tenían que seguir para llegar a ese lugar. Y llegan y dicen todo como Jesús lo había dicho, y las cosas sucedieron. Dice en el versículo 13: fueron pues, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Verso 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Empieza aquí a meditar, o tenemos que meditar aquí lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús se siente a la mesa y claramente está diciendo: cuánto he deseado este momento. Jesús está a punto de morir, sabe que ha llegado el momento. Tanto así que dice que no la comerá más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta misma convivencia, esta misma celebración la va a tener más adelante con su iglesia en el reino de Dios, en la
en las bodas que Él va a tener con su iglesia. Pero este mismo pasaje, Juan nos describe un poquito más lo que pasó. Mira, Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos tantito para allá. Juan 13, 1. Simplemente para saber qué es lo que pasa en ese momento cuando Jesús está en este aposento alto y se sienta a la mesa. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego dice versículo 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya hablamos de esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Viene lo que es el lavamiento de los pies a los discípulos. Pero lo que yo quiero reafirmar más que todo es que dice el 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido a Dios y a Dios iba. Esto me hace recordar que Jesús sabe qué momento ha llegado. Es la hora donde Él va a entregar su vida. Es la hora de hacer el propósito por el cual ha venido a esta tierra. Es el momento de entender su propósito. Mira, ahora vamos a Lucas capítulo 18, verso 31. Recuerden que entre los evangelios están entrelazados todos estos eventos, pero nos hace entender el propósito. Y yo quiero, es lo que yo deseo el día de hoy. No es porque escuchen una historia nueva, es la misma, no hay otra historia más que Jesús fue a la cruz de Calvario. Pero sí quisiera que resaltáramos y entendiéramos el propósito. Dice Lucas 18, 31: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esto sucedió antes. Estamos en el capítulo 18. Jesús le está diciendo a sus discípulos: vamos a ir a Jerusalén, ¿sí? Y les está diciendo: ahora se van a cumplir las cosas que han dicho los profetas. ¿Qué ha dicho? Versículo 32: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús ha estado por 3 años con sus discípulos, celebrando la Pascua por 3 años. Y en el primer año fueron a celebrarla y regresan. El segundo año fueron a celebrar y regresan. Está Jesús diciéndole a sus discípulos: este año será diferente, será el último. Ahora se cumplirán todo lo que se ha dicho de mí. Subiremos a Jerusalén, pero ahora va a ser entregado, va a ser escarnecido, va a ser afrentado, escupido, lo van a azotar, lo van a matar. Pero tranquilos, al tercer día va a resucitar. Jesús sabe a dónde va. Jesús sabe a qué ha venido a este lugar. Y no es nada fácil. En Juan 12, 27, Juan 12, 27, Jesús nos habla de su propósito. Y dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Cómo está Jesús? ¿Por qué? Porque Él sabe que lo van a escarnecer, lo van a azotar, lo van a escupir, lo van a golpear, lo van a matar.
Jesús era hombre como nosotros, aunque era Dios, pero Él vino como hombre, semejante, igual a nosotros. Pero mira lo que Jesús dice. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Claro que Jesús podía decirle al Padre, sálvame. Pero hay un propósito por el cual ha venido y va a pasar por esto, que dice, más para esto he llegado a esta hora, más para esto he llegado a esta hora. Jesús sabe que ha llegado el momento de entregar su vida. Jesús sabe que es el momento de cumplir la promesa que Dios había dado de mandar un Salvador. Y sabe que es la última Pascua que va a celebrar. Jesús sabe que su vida ha terminado en este tiempo. Y claramente dice, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Entonces Jesús está en este último tiempo sentado con sus discípulos, compartiendo los alimentos. Lucas 22:19, sigamos leyendo ahí en Lucas, por favor. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Creo que me brinqué unos versículos, ¿no? Sí, perdón, versículo 17. Ahí mismo, Lucas 22, pero 17, me brinqué 2 versículos. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Importante, esta copa no es la copa que va hablar más adelante. Ahora, ahí la Biblia me habla de una fiesta que va a haber cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento. Arriba en el tribunal de Cristo seremos recompensados y después habrá una celebración, una fiesta. Y yo puedo entender y podemos aplicarlo de esta manera. Cuando Jesús dijo ahorita, cuánto he deseado este momento, porque no lo volveremos a tener hasta que el reino de Dios se cumpla. Y también cuando dice aquí, y habiendo tomado la copa, dio gracias. Recuerden que la copa y el vino me habla de una fiesta y una celebración. Y dice, no, porque digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y creo que habla de esa celebración y de esa fiesta que Dios, que Cristo tendrá con su pueblo, con su iglesia más adelante. ¿Sí? Ahora sí, empieza este momento de la última cena. Verso 19. Y tomando el pan, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Empieza Jesús con sus discípulos y agarra un pan y lo parte y les dice, este es mi cuerpo. Jesús normalmente en su enseñanza ya nos ha hablado en un sentido figurado cuando Él dice, yo soy la puerta. Y el que quiera entrar al Padre tiene que entrar a través de mí. Jesús también ha dicho, yo soy el camino. No hay lugar para entrar o manera de entrar a Dios sino a través de mí. Jesús ha dicho, soy la luz. Entonces cuando en el momento que dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, bueno, no quiere decir que Jesús arranca una parte de su cuerpo, sino que está hablando de un sentido figurado de cómo, así como el pan fue partido, Jesús mismo iba a ser partido o iba a sufrir. Isaías nos lo dice claramente cómo iba a ser. Isaías 53,
5 y 6, Isaías 53, 5 y 6, me dice esto acerca de Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y creo que eso es importante, hermano, que lo veamos. Porque si tú te preguntas por qué Jesús fue a la cruz, Isaías me lo dice claramente. Mas él herido fue por nuestras o por tus rebeliones. Habla de nuestras porque somos todos, pero tú lo puedes ver por tus rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, la paz del hombre con Dios fue a través del castigo, de sus llagas, del sufrimiento. Dice el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús, al tomar el pan, está mostrando lo que le va a suceder a él, cómo su cuerpo va a ser molido, cómo Jesús está entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Está yendo a un lugar a morir aquel que no pecó, aquel que no ha hecho nada malo, aquel que va a ser examinado y no le van a encontrar ninguna falta, ninguna falla. Será perfecto, pero va a pagar lo que tú y yo merecemos. Cada pecado que cometemos es un golpe, es un azote, es una herida que Cristo recibió por nosotros. Ahí en el versículo 19 dice: haced esto en memoria de mí. Y es aquí donde se establece la Santa Cena. El día de hoy yo quiero que participemos de la Santa Cena. Y vamos a recordar, porque aunque nosotros como iglesia lo celebramos el primer domingo del mes, el propósito de eso que hacemos precisamente es esto. Es recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, y cómo Él fue castigado y cómo Él fue molido por cada uno de nuestros pecados. Nosotros no creemos que al momento que tomamos aquí es una galletita, ¿sí? Aquí está, es una galletita en una forma como si fuera el pan. Nosotros no creemos que esta galletita o este pan se convierte completamente en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que, si no me equivoco, a estos le llaman algunos transustanciación, esa es la palabra. A veces batallo para decirla. Entonces, donde literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Y ese no es el propósito. El propósito es que tú y yo, al momento de tomar el pan o la galleta y la metamos a nuestra boca y la empecemos a partir y a moler, tú estés recordando que de la misma manera Cristo fue molido en la cruz del Calvario. Eso es lo que celebramos. ¿Cómo a Él le costó? Lo hemos dicho, aunque de repente comentamos, es que la salvación es gratis. No, la hemos recibido por gracia, pero hubo que pagar un precio tan fuerte, tan grande, y Cristo lo pagó por amor a ti y a mí. Versículo 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En Mateo, si gustan vamos, o igual lo pueden ver aquí, Mateo 26, 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28 dice de esta manera: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Importante, esta copa es para todos. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión o para pagar o para perdón de los pecados. ¿Te acuerdas que la Pascua era pasar por alto cuando la sangre del cordero estaba manchada en los dinteles, en las puertas de las casas? Y entonces venía el juicio, venía la muerte, y cuando veía que estaban manchados de sangre, ¿qué pasaba? Pasaba por alto la Pascua, y la muerte no llegaba a ese hogar. Juan, cuando estaba con sus discípulos, le dice: he ahí el Cordero de Dios, y apunta a Jesús, un cordero que no tuvo defecto, que les comentaba hace rato, fue examinado y no se halló pecado en él. Bueno, Jesús está diciendo: esta es mi sangre, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Jesús está dando un nuevo sentido a la Pascua ahora a través de su sangre. Porque donde esté su sangre, en ese lugar la muerte no puede llegar. La muerte pasa por alto, porque ya hubo alguien que murió por nosotros, que es Jesús. Eso es la Pascua. Ahora, tengo que entender y muy claro, todos somos pecadores. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte. Y tenemos que tener tan claro que todos los que estamos aquí, bueno, y los que no están aquí, todos un día estaremos frente a Dios rindiendo cuenta de todo lo que hacemos. Y tienes que darte cuenta que todos un día delante de Dios nos hallaremos culpables por nuestros pecados. Y por cuanto somos culpables, merecemos la muerte. Es por eso que Jesús sabe que para este tiempo ha llegado, para morir por nosotros, para derramar su sangre, para que todo aquel que quiera beba su sangre, igual, de una manera simbólica, porque Jesús no se corta ahí un dedo y aquí va mi sangre, tomen todo mi sangre. Jesús no hace eso, sino que es algo simbólico. Y una vez más, voy a tomar aquí, cuando nosotros tomamos esta copa, bueno, es un vasito, ¿verdad? No es vino, no se emocionen, es jugo de uva, y también simboliza su sangre. Y cuando nosotros la tomamos, esa sangre, de una manera figurativa, ¿no?, nos mancha, nos marca con la sangre del Cordero, donde la muerte ya no tiene efecto en nosotros. Mira que dice Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 y 19. Pedro nos dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, fuiste rescatado no pagando un precio con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De una manera simbólica, Jesús está diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto. Y la palabra pacto puede ser también como testamento. Y puedo entender que en la Biblia hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y mira lo que la Biblia me dice de este nuevo pacto. Jeremías 31:31, por favor. Ya estamos por terminar. Último pasaje que vamos a ver. Jeremías 31, del 31 al 34. Dice así: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, Dios había hecho ya un pacto con este pueblo. ¿Cuándo hizo un pacto? Dice ahí, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Los que estamos viendo Números, ahora los martes, bueno, desde Éxodo, Levítico y Números, te das cuenta lo que Dios ha estado haciendo con este pueblo con tal de que tengan una relación y una intimidad. Pero este pueblo ha sido infiel. Aunque Él se ha portado como un marido, cuidándolos, proveyéndolos, amándolos y estando con ellos. Verso 33. Pero este es el pacto que haré, el nuevo pacto, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Este es el nuevo pacto, su sangre, el cual cuando yo participo de ella, me perdona mis pecados. Yo he pecado, he fallado y merezco la muerte. Pero hay alguien que vino a pagar ese precio, ese castigo, que es Jesús. La sangre manchada en mí, en mi corazón y en mi vida, manda señal de que ya no hay que volver a pagar, porque ya hubo alguien que pagó por mis pecados. Y entonces dice ahí, perdonaré la maldad de ellos. La sangre de Cristo hace que toda maldad sea perdonada. Y no solamente eso, dice, y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué puedo entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué puedo tener una alabanza y una adoración con Él? ¿Por qué puedo agradarle? ¿Por qué puedo servirle? ¿Por qué puedo ser llamado su hijo? ¿Por qué tengo una promesa? Porque ya no se acuerda más de nuestros pecados. Todo esto es a través de Jesús, que ha hecho un nuevo pacto para con nosotros. Es la manera en que Dios está satisfecho por el juicio del pecado. Y ahora, a través de lo que Cristo hace, yo puedo ser llamado hijo de Dios, pueblo de Dios, o puedo decir que Él es Dios nuestro. De esta manera mis pecados pueden ser perdonados. Interesante, porque ahorita que leíamos ahí Jeremías dice, y yo voy a imprimir la ley en sus corazones, y en su corazón pondré mi voluntad y mi palabra. Además me dice que no habrá quien los enseñe, sino que todos conocerán a Dios. Antes era imposible esto. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y nadie más podía saber cómo es Dios. Hoy no. En este nuevo pacto, cada uno de nosotros podemos entrar confiadamente hacia su presencia y cada uno le podemos conocer. Desde una persona grande, madura, hasta un niño. Hasta un niño puede tener una relación con Dios cuando le enseñamos. Ese es el Dios que quiere hoy tener una relación contigo para siempre. Ese es Jesús, que lo ha cambiado todo. Entonces, ¿por qué no celebramos ya la Pascua? Porque ahí decía que hay que hacerlo por las generaciones. Ah, sí, porque esa Pascua era hasta el momento que Cristo vino. Y esa Pascua no se va a volver a celebrar, porque Él es nuestro Salvador para siempre, una vez y para siempre. Ese es nuestro Jesús. Jesús está con sus discípulos
haciendo esta última cena, la Pascua, y entre ellos, si son 12, hay 11 que van a recibir esa salvación y hay uno que no. Para poder ser un hijo de Dios y conocerle, tienes que recibir a Cristo, el sacrificio que hizo para que pueda ser parte de ti. Pero puede ser también que lo pueda rechazar. Y te digo algo, hoy tú debes decidir si recibes la sangre de Cristo para ese nuevo pacto o tú lo rechazas. Hoy decides qué es lo que quieres. Estamos viendo la última escena. Históricamente, el día de mañana, Jesús, bueno, más adelante, Jesús va al Monte de Olivos, va a ser arrestado, va a ser examinado, lo van a traicionar. Van a decir, crucifícale, lo van a golpear, lo van a azotar. Y el día de mañana lo van a crucificar. Pero el día de hoy, yo quiero que tú puedas recordar lo que Cristo hizo por ti a través de la Santa Cena.